¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Un Bien, saludo. aquí listísimo en su programa Un Instante Santo. Qué bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos vean, a qué hora nos vean y cómo nos estén viendo. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Enrique y su amigo Alejandro, en su programa, Un Instante Santo. Transmitiendo Bienvenidos. en casi en vivo desde la ciudad de Puerto de Zihuatanejo a las 9 de 8:55 de la madrugada. Así Muy es. bien. Pues vamos a continuar con la lectura, hermanito. Pues ya estamos sobre el capítulo 6 y creo que hoy lo vamos a terminar, en teoría, porque estos subtítulos estuvieron larguitos, pero muy concisos. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes con la lectura? Bien, bien, bien. Ahí va, como siempre, dándonos respuestas. Aunque ya lo hayamos leído, siempre es grato y retroalimenta digo, yo lo veo así, ¿no? O sea, como siempre te habla de que estás en una ilusión, de que que despiertes del sueño, pues es más bien un recordarme a mí mismo que en donde estoy es una ilusión, ¿no? Y que por lo menos ya no me tome las cosas tan personales, ¿no? Como antes, Ujú. por lo menos. Digo, ya de ahí, pues ya vas avanzando, pero creo que básicamente para mí entender que esto es un sueño para que no tomemos las cosas tan personales y no seamos tan apegados a las cosas, tan, tan dependientes de las personas. O sea, al final, ¿por qué? Porque dependemos de todo, ¿no? Y aquí pues te dice que pues, esto es una ilusión y que no hay por qué apegarse, simplemente pues de alguna manera pues estar en la experiencia, ¿no? Nada más hasta ahí. Porque pues eso de Ujú. aprender ni nada, pues no, pues además es estar aquí, ¿no? O sea, al final. Lo decidiste por algo y ya estamos aquí. Si nosotros fabricamos este mundo, ¿qué hay que aprender? ¿Cómo fabricar? ¿Cómo lo fabricamos? Pues es que realmente no hay mucho. No. Sí, no, antes esa parte de yo eh, pues me la creí, ¿no? Que veníamos aquí a experimentar algo, como si Dios necesitara experimentar algo a través de nosotros, ¿no? Pero pues Dios es perfecto, Dios es compleción, Dios no necesita experimentar nada. Dios ya lo es todo. Sí, ese es el error, ¿no? Que llegamos a caer justo en ese sentido de creer que todavía vamos a aportarle algo más a la perfección, ¿no? O que vamos a encontrar algo más, que de hecho por ahí nace todo este desmadre, que vamos a encontrar algo más allá que la misma perfección de Dios, ¿no? Así es. Pues sí, sí, es un poquito complicado de inicio entenderlo de esta manera. Incluso yo me he dado cuenta que personas que pasan por clarificación de términos, manual del maestro, se avientan el texto, incluso, o sea, personas que dedicadas todavía siguen creyendo que tiene un propósito el mundo, ¿no? Y eso que el curso nos dice todo el tiempo, ¿no? Realmente no hay nada aquí en comparación con lo que realmente eres y con lo que es casi tu verdadera identidad. Sí, 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 pues esa es la arrogancia del ego al final, de creer que Así va a es. encontrar algo mejor. Y de hecho, cuando dices ve a Dios, pues dices, sí voy a Dios, pero voy hacia acá primero y voy buscando otras cosas afuera por si algo realmente me llena, por si algo realmente me satisface esas necesidades que creo tener, porque son creencias, ¿no? Porque al final justamente lo eres todo, ¿no? Entonces, pues no hay necesidades de nada. Así es. Pues muy bien, hermanito. Pues vamos a continuar. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaría comenzar la oración para que la compartas? Sí, claro que sí. Espíritu Santo, te entregamos, mi hermano y yo, esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines, la conviertas en un medio para la expiación, para la paz, para el perdón, para el amor, y que llegue a todos nuestros hermanos y para que escuchen la palabra de Dios, que les dé las respuestas que están buscando, que les genere la paz, la expiación en nuestras mentes. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos permitiendo leer y que abra nuestras mentes para que podamos también nosotros sanar
todo lo que tengamos que perdonar con nuestros hermanos. Gracias Espíritu Santo, gracias Dios, gracias Cristo. Así es, hecho está. Listo. Entonces, comparto. Sí. La única respuesta. Empiezo. Si quieres, empiézale. 4. La única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te deseas el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegraría cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. ¿Lo subes un poquito, por favor? Voy. Es. Cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste el ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor y, puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta, que se hizo jamás. Pregunta que él nunca podrá contestar. La pregunta, ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Desde entonces, el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo, en un momento u otro, ha acudido a él para de una u otra forma obtener ayuda. Y él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo.
El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él, se une al cuerpo para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones si te detienes a considerar lo que realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente de que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino, de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real. Y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta. Cuando despiertes verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti. Y ya no creerás en los sueños, porque dejarán de ser reales para ti. En cambio, el reino y todo lo que allí has creado te resultará sumamente real porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él, pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Lo que estábamos hablando Sí. al principio. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado.
Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego, perdón, eso sería tan imposible como la noción del ego, según la cual él ha humillado a Dios. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Y si Él confrontase al ser, y si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo ibas a tener miedo? ¿Cómo no ibas a tener miedo? Eso te haría dudar de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar cordura que Él te dio. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción en la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque erradicarla habría sido a atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó, simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. ¿Cómo vas? Pues bien, Estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, todo lo que puedo decir. sin palabras. Sin palabras, todo lo que puedo decir. No, pues bueno, fíjate que te dice que este, el ego siempre es el que habla primero, ¿no? Pero siempre habla para distorsionar, ¿no? Siempre habla para tergiversar o como dice al final, ¿no? Esa voz estridente que siempre es la pregunta. Y el ego pues siempre se va a hacer preguntas. O sea, fíjate que incluso ahorita estaba analizando esa parte, digo, no lo dice así, pero por eso es que muchas veces cuando nosotros queremos resolver las cosas desde nuestro yo, o sea, sin consultarlo al Espíritu Santo, siempre terminamos con más dudas, porque el ego pues nunca responde, más bien al contrario, siempre responde con más preguntas para generar más dudas y entrar más en conflicto. Por eso muchas veces, incluso aunque sea algo tan sencillo, tan pequeño, se hace tan grande, tan irresoluble, ¿no? Este, porque al final de cuentas, el ego ya no lo dice creo que en clarificación, pero no lo dice acá de nuevo, ¿no? El ego siempre va a hacer la pregunta, pero nunca se la va a contestar, ¿sí? Y el Espíritu Santo no es el primero que responde, pero cuando tú ya lo invocas, como Él siempre lo hace desde ese amor incondicional, desde esa igualdad, completa igualdad, él espera. Entonces, una vez que ya no responde, nos responde dándonos la respuesta. Entonces, por eso es que también es posible volver a elegir, ¿no? Siempre cuando estés como con el camino equivocado o las respuestas equivocadas, vuelves a elegir en favor de la voz que habla por Dios y entonces tendrás las respuestas. Pero Así va a haber, es. dale para continuar. Bueno, aquí, bueno, para mí, sí, justo, ¿no? Bueno, de inicio nos dice cuál es la respuesta, ¿no? Es la voz que habla por Dios, esa es nuestra respuesta y es la única respuesta que hay. Y eso, digo, les puede hacer un cortocircuito a las personas que nos ven en este caso,
porque al final que te digan es lo único, la única respuesta para tus enfermedades del cuerpo, enfermedades de dinero, problemas de familiares, o sea, porque al final todo viene siendo una enfermedad, porque de alguna manera no recuerdas, pues que tú lo eres todo, ¿no? Entonces crees que te hace falta algo, entonces por eso pues es una demencia, ¿no? Y qué te dice, ¿no? Tú te identificaste con el cuerpo porque el cuerpo lo hiciste sin amor y el ego pues está hecho sin amor porque fue así como de, con la pregunta, porque fue a costa de la separación de Dios, ¿no? Por decir algo, porque al final es una ilusión. Pero dice, al ego lo hiciste, al cuerpo lo hiciste sin amor porque pues fue una proyección, fue una proyección que hiciste para este mundo. Y el ego, como lo hiciste con amor, pues sin amor, perdón, se combinó con el cuerpo. Y ahí es la idea que tú te crees que eres un cuerpo. O sea, cuando realmente el ego como tal es un pensamiento dividido. No es un cuerpo, es un pensamiento. Y justamente ese pensamiento, dice, si Dios te dijera despiértate o así, es reforzar ese pensamiento que sí existiese como de que no sabe precisamente lo que sucede, que tiene dudas, que no sabe, que le falta aprendizaje, que le falta algo por hacer. O sea, reforzaría todo lo que ahorita hace rato estábamos platicando, ¿no? Entonces por eso es Dios, ¿no? O sea, yo sé que tú puedes hacer las cosas solo. ¿Por qué? Porque yo te hice a mi imagen y semejanza, sé que eres perfecto, sé que eres eterno, infinito, inmutable, al igual que yo. Entonces, lo único que puedo hacer es darte esa voz si tú la pides, porque hasta eso, ¿no? No es como órale, que, para que te saque, no. Es si tú la pides, y cuando tú la pides es porque tú estás listo y te estás dando cuenta que precisamente quién es el único que puede salir del sueño más que uno mismo. ¿Por qué? Porque eres tal cual Dios te creó, a menos que creas que pues eres un desvalido, dicen, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues nos vuelve a reforzar que todo es perfecto, que nosotros con nuestras creencias hemos creído que de alguna manera hay algo más que hacer, algo más que aportar a este mundo, ¿no? Sí, de hecho, pues ya es que dice, ¿no? Utiliza nuestra propia capacidad, así como nuestra propia capacidad nos hundió en esto y nos sigue hundiendo cada que vez que creemos que tenemos que estar haciendo algo, ingeniándonos para algo, inventando algo, estudiando algo, experimentando algo. Dice, nuestro mismo ingenio es el que nos va a sacar, siempre y cuando pidamos la respuesta con el Espíritu Santo, ¿no? Sí, porque Claro. realmente pues Dios no necesita nada, Dios es inmutable. O sea, el simple hecho de creer que se necesita experimentar algo a través de nosotros, ya entonces tendría que haber un cambio. Es como si tuviera que aprender y aprender implica cambiar y Claro. Dios no cambia. Ujú. Dios ya es conocimiento. ¿Sí? Lo que hablábamos también en la clase pasada, ¿no? Muchas veces se cree o se piensa que que lo que vivimos aquí o cuando aprendemos algo, cuando nos llenamos de cúmulo de datos, eso ya es conocimiento, ¿no? Pero pues en realidad el conocimiento, el único conocimiento es Dios y el conocimiento es inmutable. Aquí pues es simplemente cúmulo de datos para seguir teniendo diferentes percepciones. Para darle, ¿no? Y para darle realidad a la Matrix al final, ¿no? Ajá. Le sumas. Para hacernos creer que es real. Ajá. Ándale. Bueno, vamos por siguiente. Terminaste tú, ¿va? Sí. 5. Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirle su júbilo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su júbilo es un proceso continuo.
no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él con una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no le asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se les asegura que simplemente se le asegura que ahora está salvo. Más tarde, se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante otro negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es definitivamente, a ver, otra, perdón. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, no obstante, a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no hay nada duradero en los sueños. Y el Espíritu Santo, que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Ah, para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto.
He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido, de acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que en una creencia en la perfecta, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como puede parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que lo conserves. Tus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado y que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia la resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección.
Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les había atacado, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Permíteme copiarlo. Gracias. Gracias por tu paciencia infinita. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te pertenecerá, te parecerá, perdón, hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto, por lo tanto, no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual la hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. Puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones a ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga por algún tiempo, pues recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas, otra vez, espérate. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras aceptes los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo,
Tú deseas la paz, ya que de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudara. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad. Y por lo tanto, solo de una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y que sea lo que sea que decidas, ello no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso, sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es no obstante un paso más avanzado en el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. El segundo paso, pues, es todavía perceptual, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo, mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo.
Dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres, la creencia del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto, y por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Protege dicho estado rechazando todo lo que no te la fomente, y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de esta forma tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a él. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por lo consiguiente, aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Ese es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña que no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación del reino, del dentro del reino. Ok. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues
al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es, esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. Pues sí. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso, es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla con su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de tu plenitud, sí. De su plenitud, sí. Repito esta parte, dice. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud, sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios. Y de esta manera excluiste para parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha presionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora, y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Órale. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar
todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que reforzarse e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad. Tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios, por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Ay, pues estuvo largo. Sí, así nos aventamos todos las tres premisas, ¿no? O sea, y volví a comenzar, Pues, sí. Es como si nos hubieran dado tres secciones seguidas. pues sí, yo dije que no querías pararte a hablar. Ay, ahora resulta. No, sí fueron, sí, fue es como si hubieran sido tres secciones, pero bueno, vamos a tratar de complementarlas. Vas tú. Pues bueno, vamos a comenzar por el principio. Como 10 hojas aquí. Claro, sí. Bueno, empieza solo bueno, el primer paso que nos da, pues es obviamente dar todo a todos, ¿no? Pero bueno, voy a ir en el orden como fue a esta parte, que te dice, ¿no? Solo aprende o comparte también lo que te haga feliz, ¿no? Después de ahí también nos manda, bueno, esta parte de la muerte, pues, digo, ya de ahí como que se va más para allá, más para como los pasos a seguir, pero habla de esta parte de la muerte y me gustó como esta parte de, como dice, para la muerte no se toma una decisión, o sea, simplemente te dejas, o sea, simplemente te dejas, o sea, porque no decides, ahora sí que tienes la decisión entre la vida y la muerte y al final, pues te dejas nada más por tu creencia en la muerte. O sea, ni siquiera tomas la decisión de Sí, no morir ni nada, o sea, como dice, la muerte no es tomar una decisión, ¿no? O sea, es como nada más dejarte ir, ¿no? O sea, sí me vino como muy esa parte. Y como te dice, cuando tú veas la igualdad en tu hermano que hay en ti, o sea, obviamente la igualdad se refiere a que es eterno, infinito, inmutable. Y eso dice, cuando tú lo ves a tu hermano así, estás haciendo el milagro en automático. Y de ahí empieza, para dar todo, da a todos, ¿no? A todo, dar todo a todos. Pero ahí yo lo veo ya más así, o sea, porque muchas veces lo vemos en cuestiones económicas o en cuestiones de dar cosas, ¿no? Entonces, más bien, digo, sí es compartir lo que tengas, a lo mejor en el sueño, pero también siento que es esa parte de compartir, el dar todo, como tú ya te estás identificando con amor, con uno con Dios, es dar eso, ¿no? O sea, por lo menos dar esa parte. Eh, Si quieres, y obviamente, y si quieres, ahí le paro en esta para que demos la primera parte y luego así vamos, ¿no? Porque la segunda, pues ya es dar paz, pero si quieres ahí o tú ya lo tienes todo ahí. no, pues bueno, eh, es que es mucho, es mucho. Entonces ya dije, no, yo mejor Sí, voy es a tratar mucho, de por eso como dije. de entenderlo. Pero bueno, habla de, sí, en efecto, habla acerca, pues primero empieza con que, pues Dios, pues todo, Dios se extiende, ¿no? Dios es comunicación y el ego, pues es una interrupción de la comunicación. Lo que Dios fue que se dio cuenta que los canales de comunicación con sus hijos estaban bloqueados, obstruidos, y entonces fue cuando dijo que mis hijos duermen, ¿no? Y que había que irlos a despertar. Y entonces fue que por eso manda al Espíritu Santo como la respuesta para que se pudiera abrir esos canales de comunicación. Y posteriormente pues nos da tres premisas, ¿no? La premisa de da todo a todo mundo, ¿no? La segunda, para tener paz, da paz también, ¿no? A todo mundo. Y luego elige siempre en favor de Dios y del reino de Dios. Son como las tres premisas, ¿no? Y bueno, lo que rescato aquí es que dice que las primeras dos, pues siempre vas a estar en conflicto porque, pues como todavía nuestro sistema del pensamiento está muy arraigado al sistema del ego, entonces, por ejemplo, tener y ser siempre están separados. No, nosotros no podemos todavía entender que tener y ser es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros queremos dar algo? Pues sentimos que perdemos, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en conflicto. También con el concepto de la paz, ¿no? Si queremos tener paz, pues da paz.
Pero muchas veces, ¿cuánta gente por la paz pelea, no? Estoy en guerra porque buscamos la paz, ¿no? O sea, pues imagínate, también nosotros nuestro concepto de paz es pues, un poco limitado desde la perspectiva del ego, ¿no? Cree que con la guerra se puede lograr la paz y sabemos que no es así. Entonces, por eso también creo que nos dicen, ¿no? Pues siempre vas a estar en conflicto con las primeras dos premisas, pero cuando tú eliges por la tercera, que siempre es en favor de Dios, a través del reino de Dios, pues es porque te estás dejando llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a ir erradicando gradualmente ese conflicto que tienes en tu mente, hasta el grado que te des cuenta que nunca existió un conflicto, ¿no? Que solamente te inventaste un conflicto. Y en ese momento fue pues cuando ya va a desaparecer. Entonces, pues sí, o sea, es un texto larguísimo, larguísimo, y hice muchas anotaciones, pero la verdad es que ya, mejor aterrizo esas tres premisas y ya sobre lo de ahí lo desarrollamos, ¿no? Sí, sí, bueno, esta parte de la paz, pues precisamente es eso, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, cuando dice elección elige la paz, ¿no? Pues sí, la paz y compártela, ¿no? O sea, precisamente para mí es justamente cuando no estoy en un estado de paz, que estoy enojado, que estoy triste, que estoy cualquier otro sentimiento que no sea paz, estoy decidiendo en contra del reino de Dios. Ahí viene con esa premisa, ¿no? Por eso se siempre elige en favor del reino de Dios, porque al final el reino de Dios es la dicha. Y algo que es muy puntual en esta parte, lo que es la dicha, lo que es la paz, es constante. Entonces, donde no está, sabemos que va a haber dualidad, porque no está una paz constante, no está una dicha constante. Y obviamente, justo como lo dices, con base a nuestro sistema de pensamiento, creemos que incluso no tener paz en un momento, ¿qué sucede? Dices, o sea, por ejemplo, si tuviste paz un día o 2 días o hasta 3 o 4, dices, oye, no manches, no vaya a pasar algo porque hay tanta paz en mi vida que ahorita tiene que suceder algo. ¿Y qué pasa? Pues sucede algo porque al final tú mismo en tu mente crees que hasta la paz constante es mala, ¿no? O sea, que viene acompañada de incluso un conflicto, que viene acompañada de un problema, ¿no? O tiene que venir acompañada de un problema y te dice, no, o sea, la paz es constante, es infinita. O sea, como para que en tu mente empiece a quedar claro eso, o sea, que los altibajos son de tu ego. Esta parte, primero me siento feliz y luego triste, o primero me siento en dicha y luego me siento miserable, ¿no? O sea, no, es una dualidad total que tienes en tu mente. O sea, lo que está diciendo aquí es O que sea, la también paz la es un paz estado es inmutable, constante. ¿no? Exactamente. Y obviamente cuando decides en favor del reino, pues estás decidiendo en favor de ti mismo, estás decidiendo en favor de ti. Eh, También te comenta, ¿no? Que todo el tiempo, que ya cuando estás decidiendo en favor del reino, también elijas en favor de toda la afiliación, que decidas en favor en el sentido de que ya no quieras verte separado de tus hermanos, que ya no quieras verte, sí, separado de tus hermanos o rechazando a tus hermanos, que ya por lo menos en tu mente ya incluyas a toda la afiliación, a todo dentro de tu mente, que ya no veas esa separación o que por lo menos ya decidas no ver esa separación, ¿no? Para que vayas gradualmente esos pasos. Sí es. Pues qué bien. Ahora sí que en grosso Estuvo modo, eso. ¿Cómo vas? ¿Listo para continuar? ¿sí? ¿O quieres hacer los Unas tres ejercicios horas más. matutinos? Eso. Muy bien. ¿Terminaste tú? No me acuerdo. Terminaste tú. Ok, entonces empiezas con capítulo 7, los regalos del reino. Ahí vamos, capítulo 7. Ya. Los regalos del reino. El último paso. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación, una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas. Y porque participas en Él, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación
No obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de ese modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti. Así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Por si tenías dudas de quién era el Padre. Mm. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Eres parte de Él, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que es igual a otro, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino es de Dios. El reino de Dios es íntegro. Repito esta parte. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. Para que quede claro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil.
lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Interesante paso. Ahorita te le subo para que no te me arrugues. Puedes prender tus micrófonos para que nos compartas. Como me haces de repente un poco de molestia, pues no me aguanto. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Adelante, Alex. Adelante, ¿no te tocaba a ti? No, porque yo abrí la otra. Ah, qué interesante. Bueno, Qué para que no te me interesante. estreses. Bueno, lo que pasa es que aquí estaba viendo, pues obviamente, los regalos a favor del reino, ¿no? Y nos estaba hablando al principio gran parte de lo que vimos en el anterior, de que al final de cuentas es dar, que eso es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, porque todavía estamos en ese conflicto de que dar es perder. En cambio, cuando nos da pues un panorama un poquito complicado para mí, al menos de explicarlo, en el sentido de que pues obviamente cuando él crea el reino, pues dio lo que él era eternamente. Y que eso es todavía un concepto que nosotros pues todavía lo tenemos muy cegado de nuestra mente porque pues como todo lo tenemos dividido y fragmentado y en favor del ego, nos cuesta mucho trabajo entender tan solo el simple hecho de quedar todo mundo en toda circunstancia, ¿no? Y ese es principalmente lo que nos hace que perdamos la comunicación o podamos perder la paz, incluso nosotros, porque también hay una parte que dice que cuando nosotros nos limitamos a la hora de dar, también sentimos como esa escasez o esa separación, ¿no? ¿O tú qué opinas, hermano? Sí, claro. Sí, sí, o sea, al final es que me estaba acordando de algo. Sí, o sea, bueno, yo rescataría como esta parte de, o sea, bueno, a mí me llegó muy, muy claro como ya esta concesión de, esta parte concisa de que te dice Dios te creó. O sea, deja de creer que tú te creaste a ti mismo prácticamente, ¿no? Que esa es la alegoría o el ego, ¿no? Que quiere decir o pensar que se creó a sí mismo. Por eso hace, ahora sí que por eso hace lo que quiere con nosotros mismos, ¿no? Obviamente nosotros con ese pensamiento de que nosotros nos creamos y cuando creemos que nosotros nos creamos, pues obviamente como nos creamos sin amor, pues creemos que siempre tenemos que estar en conflicto, que siempre tenemos que estar en pugna con todos, que nos creemos separados, etcétera, ¿no? Pero ya cuando te lo maneja, dice, a ver, para empezar, Dios te creó. Y ya nos aclara desde el principio que Dios no es un cuerpo.
¿no? O sea, Dios te creó, pero Dios no es un cuerpo. Entonces, por ende, tú no eres un cuerpo. Tú crees tú has creído que eres un cuerpo, pero eso no es lo que eres. Pero aquí ya bueno, obviamente nos lo explica de manera magistral esta parte de cómo Dios, pues obviamente de alguna manera, Él nos creó en amor, obviamente, y en la eternidad, ¿no? O sea, porque en esta parte habla de amor y eternidad. Y cómo, digo, ni siquiera hay palabras, no puedo como expresarlo, esta parte ya de cómo nos lo comparte de justo, ¿no? Que nos quede claro que Él nos creó y que como Él nos creó somos amor y eso es lo que somos nada más. O sea, que ya no le movamos para ningún otro lado, que ya no le movamos para nada de yo me creé, no, ya ni te muevas. Dios te creó y Dios te creó con amor y dicha. Hay una parte del principio, ¿no? Que de hecho me dio hasta con un poco de risa porque es como si nos enseñara como niños chiquitos de kinder, ¿no? Sí, Ujú. mira, así como tu papá tuvo un hijo, cuando Ah, tú crezcas vas a poder tener un hijo, así, ¿no? Nos enseña el ABC de de la procreación, ¿no? Y entonces así para que concluya esa parte del párrafo. Así pues, o sea, tú eres hijo de Dios, asimismo tus creaciones le pertenecen y bla, bla, bla. Porque si tú hubieras creado a Dios y Dios te hubiera creado a ti, pues no podría extenderse la creación. O sea, te lo explica con palitos y bolitas, así como diciendo, entiende, regresa a aceptar la paternidad, ¿no? Con Dios. Sí, porque de sí. verdad es que sí caemos en eso constantemente, se nos olvida constantemente. Ya ni siquiera se nos olvida en un contexto teórico, se nos olvida en un contexto práctico. O sea, cada que nosotros hacemos una acción deliberada por nuestra cuenta, como si nosotros nos hubiéramos creado con nosotros mismos, desde juzgar, desde mandar un pensamiento que no sea de paz, desde querer controlar, desde querer evaluar, lo que sea. Ya estamos jugando a ser Dios, queremos jugar a que la realidad tenemos que modificarla, ¿no? Como debería de ser. Y entonces ya ahí en acción, no en teoría, pero en acción se nos está olvidando que nosotros somos los hijos de Dios y que no deberíamos estar usurpando su lugar. Entonces, por eso digo, me dio un poco de risa, pero es que de verdad a veces así tiene que ser la enseñanza para que por fin podamos entenderlo, Sí, al menos y un poquito. lo más chistoso, o sea, bueno, lo que a mí me gusta de esta parte es como la verdad entra porque entra en tu mente, ¿no? O sea, porque no hay como rechazarla de alguna manera. Esta parte cuando yo te dices que Él te creó, o sea, por eso te digo, no hay como palabras para identificar como esta parte de saber que sí realmente que Dios me creó y que, y que de alguna manera sí soy como Él, ¿no? Nada más que, pues, mis culpabilidades, mi necedad de querer llevar la contra hasta, es como aquí mismo en el sueño, ¿no? O sea, que te dice tu mamá, no hagas esto y más lo haces, ¿no? Entonces, esa Ajá. necedad de llevar a fuerza la contra de lo que tú eres, ¿no? Hasta en esto. Dice, tú eres amor, y dices, no, ¿cómo voy a ser amor si he sido pecador o si he cometido errores o sea, cualquier cosa, ¿no? Y por eso te dice, no, o sea, tú eres igual que Dios y por eso te dice, o sea, como no puedes estar separado de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que tu hijo sea amor y lo tenga todo, pues no puedes estar oculto de esa voluntad de Dios. Por eso es una ilusión al final. O sea, Ujú. porque al final no puede, o sea, aunque mucho que nos aferremos es más, aunque, como dice, aunque en la anterior, ¿no? En el que leímos ayer, antier, que dice, ¿no? Aunque tú hayas armado el caso de ser culpable, aunque tú mismo llevaras tu carpeta de que soy culpable, por eso no me merezco el amor, dice, o sea, ni aunque tú lleves tu carpeta así bien estructurada de que eres culpable, aún así no, ¿no? Aún así eres amor. Ajá. Casi, Sí, casi aún llevas tu así, el caso carpeta. se desestima como el Tribunal Supremo, ¿no? Sí. Sáquese con su papeleo ahí. Ni existe ese expediente. Sí, Nunca existió ese expediente, ¿no? sí, claro. Qué Sí, loco. y es eso, ¿no? O sea, al final creernos, pues ese es el PEX, nos creemos culpables, ¿no? O sea, para mí es desde ahí como creernos culpables, es rechazar a Dios totalmente o a rechazar que soy hijo de Dios y que soy igual a Él al final. Claro. Sí, sí, sí. Por supuesto.
Quedan 15 minutos. El texto que viene, bueno, la sección es pequeña, yo creo que sí no la podemos leer o cómo te sientes. Pues ahora sí que sí sentí como mucha información. ¿Sí, no? Sí, Entonces le damos, son 7 párrafos o le paramos ya mejor. Tú me como dices. vea, tú, que hable la voz a través Ah, del Alex. yo pregunté primero. Pues si quieres Ya ahí estamos ya aquí, hay que para... darle. Ahora, güey, ahí está, pues ahí está. Yo dije Ahí una está, cosa. pues, ya quieres parar. Ya quieres parar. Pues échale. Yo terminé. Es una función que dice el curso que puedes, es que la puedes hacer, ¿no? Bueno, vamos a darle, pues. Número 2, la ley del reino. Jurar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta este. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Empezamos fuerte, hermano. Por eso no querías. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos de que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa. Crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella. Y sus hijos, que crean de la misma manera que él, la acatan de buen grado sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden.
Tú no podrías hacer eso por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar. En todos los idiomas y desde cualquier punto de vista, el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tú recordar sea más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios, puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Paz, hermano. Te quedaste anonadado, ¿ah? Me quedé anonadado ya con tanta información. Bueno, aquí lo que me gustó esta parte que comparte o sea, ya sea que proyectes o extiendas en tu mente lo que sea de ambas cosas, lo vas a creer porque esa es una ley universal. O sea, por eso tanta insistencia en que empieces a dejar tu mente al amor, a dejar a tu mente en la paz, porque si lo dejas ahí, tu mente es en lo que va a creer y en lo que va a saber que realmente existe. Sin embargo, si te vas a tus proyecciones como tú crees en o sea, crees en lo que ves, crees en lo que tú fabricaste, pues te vas a condicionar bajo esos paradigmas. Entonces, por eso dice, te va a ir cambiando tu mente a través, obviamente, hacia el amor durante, pues, esta parte, ¿no? ¿Y qué dice, no? O sea, el curar, cuando tú pienses en curar, pues es un pensamiento semejante a Dios porque ya quieres sanar, ya no quieres conservar, pues, el dolor, ya no quieres conservar, pues, esa división y todos esos pensamientos, pues, obviamente, de miedo al final, ¿no? Porque es la raíz de todos los pensamientos, si no es amor, es miedo, ¿no? Sí. Fíjate que hay una parte que dice en un principio, ¿no? Dice, la enfermedad es el resultado de la separación.
Entonces, pero Dios no puede percibir esa enfermedad porque no puede percibir separación en el reino. Entonces, cuando ves a un hermano y lo concibes enfermo, es porque lo estás viendo separado del reino en automático. O sea, digo, es esa parte también fuerte porque tú dices, o sea, a veces, como todavía seguimos viendo, percibiendo con los ojos del cuerpo, seguimos percibiendo formas. Y al ver formas, cuando vemos un hermano que su forma aparenta enfermedad, entonces en automático nosotros, nuestro cuerpo, nuestros ojos del ego, pues lo primero que ven es, este pobre cuate está enfermo. Y ya con el simple hecho de decretarlo enfermo o de aceptarlo como una persona enferma al creer que es un cuerpo, ya lo estamos percibiendo separado del reino de los cielos, ¿no? Pues también Y le, habla lo re- que y mencionabas hace rato, ¿no? Acerca del, le reafirmas, ¿no? ajá, exactamente, se lo reafirmas a él y te lo reafirmas a ti, lo excluyes a él y te excluyes a ti mismo, ¿no? La Ujú. otra parte también que estuvo interesante lo que mencionabas acerca de que pues las leyes de la mente es como es tan poderosa y como es la mente de Dios, o sea, es una extensión de la mente de Dios, entonces es tan poderosa que también podemos estar creando constantemente todo lo contrario. Por eso es que fuimos tan poderosos al crear este mundo ilusorio, ¿no? En el que hemos decidido creer que podemos aprender lo que no es necesario que aprender. Porque incluso dice, ¿no? En el reino no hay nada que aprender, no hay nada que enseñar, porque es certeza absoluta, es perfección total, es conocimiento total. Esto ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Este, y otra cosita que se me estaba pasando ya como al final, que dice, que el Espíritu Santo siempre va a traducir en favor de un solo Sí. significado, que es que es Dios, ¿no? No importa, y eso está padre porque no importan los idiomas, no importan los medios, y cuando se refiere a no importa el tipo de traducción, yo creo que se refiere a que independientemente, por ejemplo, nosotros aquí, tú tienes un sistema de pensamiento que te has inventado o que te has creado en tu sistema de creencias aquí en esta Matrix. Yo tengo otro, por así decirlo. Se puede ver en el mundo de la Matrix, se puede ver que somos diferentes, pero para el Espíritu Santo le da igual lo que tú pienses, lo que yo piense, o nuestros sistemas de pensamiento de creencias de separación, por muy diferentes que se vean entre la tuya y la mía. Él simple y sencillamente va a tomar, no importa cuál sistema de pensamiento tengamos nosotros cerrado, y lo va a transformar a un sistema de pensamiento de unidad, de perdón, de amor, bueno, en favor del reino, pues, en pocas palabras. O sea, nos sigue diciendo todo el tiempo Claro, y qué pues, que la bueno que lo respuesta es el mencionas. Espíritu Santo. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas. O sea, al final que la gente tenga esa confianza que mientras se lo deje al Espíritu Santo, Él va a entender las peticiones, dice, entiende las peticiones de tu corazón, ¿no? O sea, y cuál de tu corazón se refiere a tu espíritu, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Pues ese es el punto hasta ahorita, hermanito. Pues sí, Sí, avanzamos, sí. ya vamos a leer la realidad del reino. Pongo una foto para no tenerlo. Listo. Pues, canalito, pues por hoy estuvo excelente el avance. Hasta me sentí que como necesito mover el cuerpo. Sí, estuvo bueno. Pues, dar Pues muchas algo. gracias. Muchas gracias a todos nuestros audio escuchas, televidentes, aquí en donde nos vean. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios No los bendiga. olviden poner sus comentarios y Nos activar la vemos. campanita. Juanita. Dicen los youtubers. Bueno, pues aquí estamos, hermanito. Muchas Dios gracias. los Gracias bendiga. por compartir. Gracias a Dios. Dios los bendiga.